Bueno, pues son algo extraordinario, algo que jamás morirá, siempre lo llevo dentro. De hecho, yo, como se suele decir, salí de la sierra, salí de Villaverde, salí del pueblo, pero el pueblo nunca salió de mí, siempre estaba en mis entrañas, estaba dentro, en mi propia alma, ¿no? Y como dices, recuerdos, pues recuerdos de mi infancia. Mira, detrás tuyo hay un cartel que pone trastiendas. Este era mi mote. En los pueblos todo el mundo teníamos mote. Y a mí me encanta y sigo manteniéndolo. De hecho, tú preguntas por Miguel García en la sierra y no lo conoce nadie, pero dices trastiendas y en toda la sierra, de toda la comarca me conocen. ¿Por qué? Porque yo pasé una infancia muy feliz aquí, me movía por todos los pueblos, estuve aquí hasta los 12-13 años, que obviamente se acababa ya la escuela primaria y había que salir de aquí para tener unos estudios superiores. Y lo que hizo mi familia fue, a pesar de que no lo necesitábamos, porque a pesar de que eran unos años muy duros, donde la gente emigraba porque no le quedaba más remedio, porque tenía que engancharse al arado, al cultivo y tal, con poca expectativa de progreso, nosotros sí teníamos una infancia de clase media alta, donde mi padre tenía unas tierras, que las tenía, como se llama entonces, a modo de parcería y tal, y teníamos un comercio que funcionaba, porque aquí entonces la gente trabajaba y más o menos pues se vendía bastante como para poder mantener una familia holgadamente. Teníamos el estanco también, y como te decía, yo pasé aquí una infancia muy feliz, que recuerdo que la llevo dentro, ¿no? Y por eso decidí acabar también aquí mi vida, ¿no? En periodos y tal, y por supuesto quiero que mis restos reposen en este pueblo, que fue el que me dio la luz, porque tenía muchos amigos, los sigo conservando, ya todos son mayores, algunos se han ido, porque obviamente va pasando factura, y cada vez que puedo vuelvo aquí. He hecho también que mis hijos aprecien y quieran esta tierra, porque han venido desde pequeños a pasar las vacaciones, no han pasado mucho tiempo, y evidentemente, bueno, pues tengo recuerdos entrañables que irán conmigo a la tumba, y por eso conseguí poco a poco ir haciendo una casa cómoda, para mi familia, para mis amigos, y aquí estoy, encantado de venir cada vez que puedo a Villaverde de Guadalmar, que ya te digo que yo salí del pueblo, pero el pueblo jamás salió de mí. Yo me fui por circunstancias, precisamente porque, claro, cuando acabas la escuela nacional, que se llamaban entonces, se acabó de estudiar. Entonces mi abuelo, que era secretario de administración local, se había marchado a Cataluña, porque enviudó, se casó, y con chicos más jóvenes se los llevó también para que tuvieran unas oportunidades que aquí no habían, ¿no? Entonces yo allí me dediqué a estudiar, de bachillerato, empecé a hacer derecho, no lo acabé porque me tiraban más los negocios que lo que era el derecho y tal, y obviamente mi vida tiene varias etapas. Y luego, a lo largo de este periplo en Barcelona, que es donde he hecho prácticamente toda mi vida, pues he sido presidente de un club de fútbol importante, de segunda división, durante 21 años. Yo siempre fui un animal político, porque yo, cuando la dictadura, pues quería que hubiera libertad, ¿no? Y luché para que hubiera libertad. Otra cosa es lo que está ocurriendo hoy, que ya se ha convertido en libertinaje y una serie de cuestiones que podríamos hablar después. Pero en cualquier caso siempre tenía esa cosa dentro, ¿no? Y cuando estaba incluso en la universidad, pues lo que hacíamos era ir a pedir democracia popular a la calle, los grises nos apaleaban, en aquella época no había libertad, y yo luché porque hubiera libertad en España, que no lo que está pasando ahora, que hay un libertinaje donde la gente no respeta nada, no hay autoridad, y donde está pasando que, bueno, que agresiones y una serie de cuestiones que todo el mundo sabe, que no voy a explicar porque sería muy largo, ¿no? Entonces, durante muchos años, cuando dejé los estudios, que no acabé derecho, pues me dediqué a lo que yo llevaba dentro, que era el comercio, porque mis padres, de hecho, cuando se fueron de aquí, porque yo me marché y se vinieron detrás mío, mi madre no aguantaba estar sin su hijo, al final cerraron el negocio, dejaron las tierras y se fueron. Vendieron lo que tenían aquí y ahí se instaló mi padre con un supermercado que puso en principio. Después yo continué con otro tipo de negocios que creo que eran importantes, y que yo creo que, más que la política, que fue una cosa coyuntural, que ahora explicaré, me he dedicado toda la vida a negocios, ¿no? Me casé, formé mi familia, tuve mis hijos, con una catalana de 7 apellidos catalanes, pero que sigue siendo, pero que aprecia a España, que quiere a España y demás. Y luego mi salto a la política fue por circunstancias. Yo veía la deriva que había en Cataluña, especialmente con el separatismo y tal, y dije, no, yo me siento catalán pero profundamente español, y mis raíces no me las va a quitar nadie. Y lo que hice fue, coincidí en algunas tertulias, porque yo estaba en tertulias políticas y demás, y deportivas, coincidí con Rivera, Albert Rivera, y al final, después de mucho tiempo de insistirme, consiguió que yo me uniera a Ciudadanos, ¿no? A partir de ahí empieza mi periplo. Fueron 10 o 12 años en política, que creo lo que hay que estar, no hay que estar más, ¿no? Pues la política no debe ser un oficio, debe ser vocacional, ¿no? Y con afán de servicio a los ciudadanos.
Cosa que no está ocurriendo, cosa que estamos viendo que en España lo que tenemos a los políticos que les nacen los dientes de leche en la política y se les caen las muelas de viejos, viendo toda la vida de la política y haciendo lo que estamos viendo. Por un lado y por otro. Por eso, el proyecto liberal que ofrecía Rivera, de centro, democrático, como no puede ser de otra manera, centro-derecha si me apuras, pero de centro, fundamentalmente, yo creo que ahí, al final, con el poder de persuasión que tenía Albert Rivera, consiguió que después de 4 o 5 entrevistas, cuando yo le había dicho que no, yo entrara en política para ayudarle, ¿no? Entonces salió lo de la España ciudadana, donde ya después de estar en Cataluña muy baqueteados de trabajo, de lucha contra toda esta gente que ha sido excluyente, que nos ha tratado como catalanes de segunda, incluso como extranjeros en nuestra propia España, como es Cataluña, pues decidí dar el salto y demás. Salimos a España y conseguimos hitos importantes. Lo que pasa es que España tiene un problema gravísimo, y es que el bipartidismo se ha apoderado de todo lo que es la política y no permite que nadie entre en política que no sea o sea rojo o azul, y eso es un problema, ¿no? Porque existen otros colores, ¿no? Y a partir de aquí pues estuve 10 o 12 años, no me arrepiento de nada. Yo creo que hice lo que debía hacer, es defender España, defender la igualdad, pero de verdad, no como hacen ahora. Y bueno, pues, como digo, no me arrepiento, pero un poco frustrante que un proyecto tan ilusionante y que tuvo tanto apoyo, al final se cayera. ¿Y se cae por qué? Porque se han encargado los dos grandes partidos mayoritarios de polarizar la sociedad de tal manera que al final no valen medias tintas, porque un centro puede estar a un lado apoyando a la izquierda democrática y otro momento puede apoyar a la derecha democrática. ¿Por qué? Porque hace falta para que haya gobernabilidad en España, ¿no? ¿Por qué? Porque la polarización nos lleva a ver lo que está pasando ahora. El y tú más, el permanentemente engresca y olvidándose de los ciudadanos. Y este partido, que en su momento nace con una ilusión y que tuvo un respaldo importante en Cataluña y el resto de España, pues ha ido a menos. Estamos ahora intentando reflotarlo. Yo todavía sigo, porque yo tengo esa idea y esa idea morirá conmigo. Yo soy de centro liberal. Y creo que es un partido que hace falta en España para poner orden en el caos político que traen estos de y tú más, que son la derecha radical y la izquierda radical. Tú lo has dicho, el tema es un tema político. Cuando llegan las elecciones todo el mundo habla de la España vaciada, de la España que hay que ayudar, de la España que se está quedando atrás, la España que todo el mundo emigra y demás. Y me parece que es un error que se engaña a la gente de esta manera, porque esto, con una vocación política de verdad para ayudar a la sierra y a la España rural en general, se podría remediar mucho. El otro día hablaba yo con un vecino de aquí y decía, hombre, vamos a ver, si al final aquí ya sabemos que en un pueblo pueden montar una industria grande, pero industrias pequeñas o medianas, equidistantes de los pueblos, en cualquier ciudad hoy, para desplazarse al trabajo necesitas una hora y pico desde tu casa al centro de trabajo. ¿Por qué no se puede hacer aquí industrias agrupadas, trabajando, por ejemplo, equidistantes de fábricas de Riopa, de Villaverde, de Cotillas, de los pueblos de la sierra, y que al final la gente haya, por ejemplo, hay 2 o 3 mil puestos de trabajo que genera, al final, con la industria auxiliar y demás, que puede haber a lo mejor 8 o 10 mil familias en una sierra que a lo mejor entre todos los pueblos tienen 2 o 3 mil personas como máximo. Se podía hacer, porque al albur de eso tendrías un hospital comarcal como Dios manda, tendrías farmacias, tendrías comercios, tendrías talleres, y, en fin, una industria auxiliar que daría 10 o 15 mil puestos de trabajo que serían importantes en todo lo que es la sierra. Eso está abandonado porque no hay voluntad política. ¿Y por qué? Porque no hay suficientes votos. ¿Dónde invierten los políticos? Allá en las grandes urbes donde hay muchos votos. Y aquí al final Villaverde 200, 300 votos, Cotilla otros tantos y tal, no les renta a nivel político en clave de voto. Y vienen en las elecciones y te prometen el oro y el moro y al final salen pitando y se lo vuelven a olvidar hasta los 4 años próximos. Mira, la sierra tiene una gran expectativa. Yo creo que se podría hacer muchas cosas. De hecho, Riopar lo ha demostrado. Riopar ha demostrado que trabajando con gente emprendedora se puede llegar a vivir incluso familias enteras ahí por el tema del turismo y pensando, ¿no? Villaverde no, Cotillas tampoco y algunos pueblos del entorno tampoco. ¿Por qué? Porque a pesar de su gente, están luego los dirigentes municipales que son un verdadero desastre. Villaverde viene teniendo dirigentes municipales que son un desastre desde tiempo inmemorial. Y es lamentable que los alcaldes se presenten a las elecciones apoyados por una sigla y luego se olviden. Y luego después necesitan también el apoyo de esa gente que está fuera de los partidos
en su máxima expresión, porque el alcalde tiene los recursos que tiene, pero si sobre todo tiene y es emprendedor y quiere trabajar, puede traer muchas cosas al pueblo. Y lo que hacen muchas veces no es ayudar, sino poner palos en las ruedas a quien quiere invertir en la ciudad, o sea, perdón, en el pueblo. Y esto lo he visto yo en mis propias caras, que he intentado hacer algún proyecto que se ha frustrado por la falta de apoyo de los propios alcaldes. No hablaré de uno en concreto, hablaré de todos. Desgraciadamente Villaverde, mira, aquí hubo un alcalde que yo tenía con él una buena relación, que era un hombre muy modesto, tanto económicamente como no puede ser de otra manera, porque la gente es modesta, y también con una formación muy justa, pero era un hombre justo, que era Domingo, era socialista, y hizo lo que pudo por el pueblo, en unos tiempos que era mucho más difícil. Bueno, no se le puede criticar a este hombre porque yo lo conocía y le tenía afecto, ya murió el hombre, y intentaba ayudar dentro de sus limitaciones, que no son las posibilidades que hay ahora, que ahí las diputaciones tienen dinero, que les reparten y tal. Pero después, a partir de ahí, todos los que han llegado, sinceramente, no es por criticar, que también, porque a los políticos hay que criticarlos porque si no se duermen en los laureles, pero no hacen mucho por el pueblo. Y yo creo que las posibilidades de la sierra y de los pueblos estos que están abandonados tendrían muchas más posibilidades si tuviera dirigentes municipales que tuvieran interés, que quisieran al pueblo. Y yo no digo que no lo quieran, pero de boquilla, porque al final hechos son amores y no buenas razones. Cuando uno es de un pueblo y lo tiene que llevar dentro, con todas las consecuencias. Yo sé que no es fácil, pero si tú asumes una responsabilidad, tienes que cumplir con ella, y si no, no te metas, hombre. Por lo tanto, creo que el problema de la sierra está, una parte en la política nacional, que no se ocupa, obviamente, de que haya gente que pueda emprender, facilitar la burocracia, y luego después, como no, en los gobiernos municipales que hay, que son muy laxos y que prometen pero no cumplen, ¿no? Y a veces podrían haber proyectos en torno a la naturaleza que son importantes. Mira, el tema esto que han hecho aquí de la Senda Encantada, es un tema que parece baladí, pero ha venido mucha gente. Como esto, se podrían hacer muchas cosas. Pues mira, no se hace nada, sino que esa Senda Encantada se va a caer, se va a derruir porque se va haciendo vieja y nadie la cuida, y había que ampliarla, y esto le ha dado muchas visitas al pueblo. Y poquito a poco, un grano no hace granero, pero poquito a poco va sumando. Al final, proyectos como este, con ideas, son los que los tienen los ediles, los concejales, los que tienen que tirar para adelante y el alcalde. Pues no, hacen una cosa, a alguien se le ocurre una idea genial, que yo creo que esto fue Pilar, Sí. Pero bueno, luego se ha quedado ahí, ¿no? Y a partir de aquí, hombre, pues el alcalde que hay ahora, pues supongo que el hombre querrá tirar adelante cosas, no sé por qué, pero no se ve movimiento, que yo creo, la expectativa, yo sinceramente, este chico joven, que yo creo que tiene que estar más preparado que otros alcaldes que había anteriormente, por su edad, pues no lo sé, tampoco he seguido mucho pero, por ejemplo, la senda ya tendría que haber estado restaurada y tendría que haberse ampliado. Me parece que no se ha hecho. Y yo creo que debería haberlo hecho, o a lo mejor, claro, es que esto que ha pasado aquí es una cosa rara, que ahora entra la alcaldesa, que me la cargo, que ahora viene, que partamos, que tú te quedas un tiempo, que yo otro. Eso es malo porque al final no hay continuidad, y para hacer cosas tiene que haber continuidad. Por ejemplo, si este alcalde es bueno, pues hombre, pues si la gente confía en él, pues debería estar como mínimo 8 o 10 años, que es donde ahí se desarrollan proyectos en un tiempo permanente, ¿no? Pero aquí, claro, como están matándose vivos, igual que pasa en el resto de que el uno, en cuanto entra el uno ya está en contra del otro, en cuanto entra el otro ya está en contra del uno, eso es un problema, tenemos que ir todos a una. Lo que necesita la política local es unidad. Y yo siempre lo he dicho, y te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero unidad, la oposición y todos a una, y no estar pendientes de ver quién entra a ver si me lo cargo. Tiene que haber unidad y que los vecinos al final confíen en el que les parezca mejor y luego apoyarlo, no poniendo palos en las ruedas, pero él tiene que dar signos de que se merece ese apoyo, y eso es lo que yo creo que muchas veces puede fallar, sin ánimo de crítica, sino con una crítica constructiva. Por ahí tiene que ir la política local, y eso es bueno para los pueblos y para los ciudadanos que viven en los pueblos. El alcalde me llama un día y me dice: Miguel, necesito tu colaboración, o alcaldesa o lo que sea, y yo estoy ahí. Pues nada, decir que yo nací aquí y me gustaría que mis restos reposaran aquí. Y la última casa todavía no la he hecho, estoy pendiente porque los albañiles tienen mucho trabajo para estar aquí, porque eso lo llevo dentro, ¿no? Y me gustaría que el epitafio en mi tumba fuera: aquí reposa tras tiendas un hombre que siempre llevó a su pueblo. Aquí reposa un español de Villaverde.